Qué gusto que nos sigan una vez más en esta emisión de Democracia en Pantalla. Tenemos el gusto de presentar a un querido amigo, quien ya ha estado en diversas ocasiones en foros de la Escuela Judicial Electoral. Él es el profesor Mario Alberto Cajasarria. Él es profesor de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Es también miembro del Instituto de Historia del Derecho Latinoamericano de Historia del Derecho, del ILAD, y nos da mucho gusto contar con él en esta transmisión en la que vamos a hablar sobre Encanto. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, querido José Ramón. Un gusto estar aquí de nuevo en la escuela. Por supuesto, sería mucho más grato estar en esa bella tierra mexicana, pero me contento por ahora, me conformo y estoy contento de estar aquí en esta versión en línea. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Mario, ahora sí que pues, la amistad que tenemos ya de años, Mario tiene dos hijas pequeñas, la película de Encanto llegó de manera así masiva, ¿no? Como ahora suele hacerse con muchos estrenos, no solo a los cines, sino también a través de la plataforma de Disney, quien produce esta película, y obviamente siendo Mario de Colombia, teniendo estas dos niñas pequeñas con las que compartió la visión de esta película, era obvio que hiciéramos pues, referencia a ella en este programa. Cuéntanos, Mario, ¿por qué hablar de Encanto? Muchas gracias de nuevo. Debo decir además que una de mis hijas tiene uno de los nombres de los personajes, lo cual pues hace mucho más cercana la experiencia para las niñas, ¿no? Que es el público, niños y niñas es el público central de estas películas, como lo sabemos, pero terminamos los adultos hablando de ellas mucho más y es como ocurre con otros filmes. Pues hablar de Encanto, en primer lugar, es hablar de Colombia. Como sabemos, la película está inspirada en el país y sabemos que pues ha habido distintos pareceres, algunos muy críticos en el sentido de evaluar y de exigir otro tipo de propuesta diferente y otros muy que han saludado y que han planteado en un sentido muy positivo esta película, de manera que en Colombia mucha gente está hablando de ella, no solo a nivel mundial, sino en el país, por la manera como está inspirada, los paisajes que de alguna manera se representan, aunque pues ciertamente es una historia que tiene pues características que la hacen universal. Yo quisiera, querido José Ramón, empezar por precisamente cómo arranca la película, ¿no? Hablando del desplazamiento forzado en buena medida, que es uno de los fenómenos más graves y que se siguen presentando en Colombia, es uno de los dramas de derechos humanos más graves que tenemos. Y la película arranca ciertamente así, con un desplazamiento forzado en donde asesinan, matan a la cabeza de esta familia que da origen precisamente a esta historia que creo yo termina de alguna manera haciéndonos pensar en el drama de desplazamiento forzado, en las violencias colombianas, en esa violencia que aparece reflejada allí, creo obviamente muy matizada, inicia ciertamente con esta muerte, pero luego también la manera como la misma familia y el pueblo del Encanto va construyendo una nueva vida y va intentando cambiar su historia. Bueno, y ahí nos va llevando la película por distintas, nos va llevando por esta historia, pero creo que eso sería un primer punto interesante, cómo pone de presente, si bien el encanto de Colombia, pero también el drama de caso del desplazamiento forzado. Y fíjate que a mí igual es lo primero que me llamó la atención. De hecho, por ahí también en la red vi algunas comparaciones con casos específicos colombianos donde se presentaban como estas imágenes parecieran sacadas de la realidad. O sea, donde van estos grupos de personas, pues eso, huyendo del crimen organizado, de la violencia, ¿no? Que tienen que dejar sus lugares de origen y trasladarse a otro lugar, pues eso, acosados por la violencia. Me recordó mucho Los colores de la montaña, ¿no? También un filme colombiano que trata sobre ese lastimoso tema y que también se da en México en muchas ocasiones, ¿no? Justo eso por el crimen organizado, incluso pensando en la categoría de Estado fallido, ¿no? Así inicia la película, así de fuerte. No, y es un dato valiosísimo, José Ramón, precisamente lo que dices,
Y es que si algo se nota en toda la película es que no aparece el Estado, ¿no? Claro, no estamos pidiendo que aparezca, pero eh, es una especie, una primer mensaje es una muerte que queda impune, al menos que no se alcanza a apreciar que lo que hace la familia es olvidar, ¿no? Olvidar que muere Pedro, que es la cabeza de la familia, y esta mujer, la abuela, que es la que además toma las riendas de la casa, y bueno, se desenvuelve ahí la historia, es la cabeza de familia, ¿no? Como es también el drama del desplazamiento en muchos de nuestros países. Queda la mujer, madre, con toda la responsabilidad de la crianza de los hijos, de buscar un nuevo espacio, un nuevo lugar para vivir, lejos de todo. Y ciertamente esta primera idea de hay una muerte y no se sabe más, simplemente hay que olvidar y volver y hacer una nueva vida, ¿no? Huir del peligro, huir del riesgo, y en ese desplazamiento muere esta persona. Creo que es importante para entender también la historia, ¿no? Y para contextualizar. Y además esa muerte va a estar presente en la memoria de la familia. La muerte de Pedro está presente y articula gran parte de la manera como se desarrolla la historia, ¿no? El premio o el, digamos, no el premio, pero sí digamos, la compensación es poder hacer eh, poder tener estos milagros y intentar hacer una nueva vida. Básicamente, pues, fundados en la esperanza de tener un mundo mejor, una vida mejor, ¿no? Ahora, esto es lo interesante porque a donde se trasladan, como dices tú, pareciera que es un lugar escondido, ¿no? O sea, claro, es parte de la narrativa de Disney. O el Y lugar como dices, soñado, ¿no? El a paraíso, un como un lugar lugar para soñado, desear. y parecería una metáfora de la autonomía, ¿no? O sea, de la autogestión, de la organización política, Pero también de es, la fe, ¿no? También de la fe, porque fíjate que no en el sentido religioso, porque creo que la película se cuida de no hacer alusiones, digamos, que le harían pensar a uno en la religiosidad popular latinoamericana con que a veces se caracteriza la cultura latinoamericana. bueno, sí está, digamos, está entre líneas, ¿no? Sí, La luz, pues es la una luz, veladora, ¿no? O sea, sí, es una veladora, pero no hay una deidad ni hay un ícono religioso más allá es una especie como de unido a la autogestión, ¿no? Como esta idea nosotros tenemos un don, hemos sido bendecidos por un don, y tenemos unas características que nos hacen distintos para hacer ese nuevo lugar, para construir ese nuevo lugar, pero a la larga todo depende de lo que ellos mismos puedan hacer, ¿no? sí, que luego otra interpretación, digo, a lo mejor justo es eso, ¿no? Mucho más latinoamericana, tiene que ver como esta conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, como esta idea del nuevo constitucionalismo latinoamericano, pienso, no sé, en Bolivia, ¿no? La Pachamama, todo eso, o sea, hay una imbrincación de la comunidad con la naturaleza. O sea, de hecho, cuando entra en crisis, se empieza a secar todo, se van las flores, se pone oscuro, este, hay o sea, hay un desequilibrio ahí, ¿no? Cosmológico, por decirlo así. ¿Sí? Y fíjate que uno de los dones precisamente que recibe uno de los miembros de esta familia es poder hablar con los animales, poder comunicarse con los animales. La idea, por ejemplo, de que la casa se empieza a caer y se derrumba como una especie de terremoto, ¿no? Terremoto como una especie de fuerza de la naturaleza que con el milagro, en últimas, acaba con la posibilidad pone en riesgo ese sueño, esa esperanza de tener un mundo mejor, pero al mismo tiempo ese exceso digamos, eh, ese dolor que se ha vivido, que da origen pues a ese desplazamiento, genera tanta tensión y tanta preocupación por ese mundo mejor que impide vivir, ¿no? O sea, el dolor está tan presente que es también un temor a perder lo que se ha logrado después de ese drama. Y de ahí la presión de la familia porque los dones se mantengan, porque si los dones se pierden, todo está en peligro y todo se destruye. Pero son dones sobrenaturales, cuando realmente, pues la que termina conduciendo la solución es la que no tiene los dones sobrenaturales. Es la verdadera heroína, ¿no? En últimas, es Mirabel la que termina conduciendo a la familia o evitando la destrucción, y no los poderes sobrenaturales
los que hacen que la familia pueda tener estabilidad y tranquilidad. Sí, yo entiendo que es muy complejo, o sea, me pongo en los zapatos de los productores, porque yo al final, de hecho, me quedé a ver los créditos para ver qué tanta apoyo, consulta, investigación de gente colombiana había habido por parte de Disney, ¿no? O sea, vi que ahí, pues, la mayoría sí son productores norteamericanos, porque es parte de la cultura, ¿no? O sea, de la cultura popular actual, ¿no? O sea, es decir, puede ser el imaginario que unos productores norteamericanos tienen sobre Colombia, pero pues efectivamente, como dices, hay características o elementos que podemos presumir si trataron de reflejar o de hablar un poco de la cultura latinoamericana en estos elementos que estamos mencionando, ¿no? En estos tópicos, ¿no? Sobre la naturaleza, la unión familiar, ¿no? La fiesta, los rituales, porque hay un Entiendo que ritual. perdón, entiendo, qué pena que te interrumpa, entiendo que hicieron un trabajo etnográfico importante por un tiempo, vinieron a Colombia, es lo que he leído pues de las reseñas, y se nota pues ese trabajo, pero lo que decías, sí, realmente se nota que hay una investigación y claro, también están los elementos de las películas clásicas de Disney, ¿no? Varios elementos Sí, que aparecen allí. y al final creo que, bueno, o sea, a mí me parece acertado que sea una heroína, que se note que hay que hay una, pues eso, la fuerza de lo femenino está presente, ¿no? O sea, como dices tú, la señora toma las riendas del hogar y muestra un poco esta realidad nuestra latinoamericana de comunidades formadas por mujeres porque los hombres han tenido que emigrar o han sido víctimas de la violencia. Pero sí, claro, tienen que obviamente sumar esto de los dones sobrenaturales, para que sea interesante, sea mágico, puedas poner efectos especiales y todo esto, pero pues sí me parece que tratan un poco de resaltar esos elementos nuestros, por ejemplo, del colorido, ¿no? De la pluralidad, de la diversidad cultural, incluso cada uno de los integrantes del pueblo tiene rasgos distintos, ¿no? O sea, no solo raciales, sino también tiene distintos intereses, distintos objetivos y expectativas. ¿Sí? Y fíjate también la diferencia de los perfiles y de las formas de ver el mundo de cada miembro de familia, ¿no? De la diversidad, pero también de la dificultad, el caso del personaje Bruno, que además en lo musical pues, es todo un suceso, no se habla de Bruno, eh, y, y ese, el que dice la verdad es digamos, el enemigo de la familia, ¿no? Ese es el que hay que esconder porque tiene la capacidad de decir la verdad, ¿no? Esta idea un poco de pronto que el que dice la verdad es el que no es aceptado o el que puede también, el que puede mirar el futuro, ¿no? El que dice, mire, si la familia sigue así le va a pasar esto. No la profecía en el sentido en que aparece en la película, sino en el sentido de aquel que dice, mire, si hacemos esto vamos a terminar deforestando, si hacemos esto vamos a terminar en esto. Si no, a ese hay que aislarlo porque nos está diciendo una verdad, pero no la queremos oír, ¿no? Es muy interesante esa figura de Bruno allí, que creo que no es villano, es miembro de la familia, pero también cómo juegan o cómo aparece ahí el amor, pero también el temor, ¿no? Lo excluyen, pero él quiere tanto a su familia que eh, quiere mucho a su familia, pero la lectura que se tiene es que no se puede hablar de Bruno porque dice la verdad y entonces lo que él dice pasa, ¿no? Cuando realmente muchas Sí, es interesante, ¿no? sociedades... Justo no lo... No había yo notado eso, ¿no? Pero sí es cierto, es cierto. Luego, digamos, una de las críticas a la cultura latinoamericana es nuestro barroquismo, ¿no? O sea, nuestra, pues ocultamiento, las máscaras a las que se refería Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Entonces, claro, Bruno representa pues esa parte asertiva, esa parte de prospectiva, ¿no? O sea, que está efectivamente por la verdad, que es un derecho, así como el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, que justamente destraba la trama, ¿no? O sea, el problema es, no, como dices tú, no hay un villano, o sea, es la propia familia o sea, la propia comunidad que al ocultar ciertas cosas, ¿no? Está deteriorando su entorno
¿no? O sea, me parece que ese es el mensaje, ¿no? O sea, al final, de alguna forma, la dirección de la señora de la casa termina siendo autoritaria, ¿no? Sí, Y, que ejerce una presión tan fuerte sobre los hijos que a pesar de que tengan poderes sobrenaturales, en última la más libre y la que puede vivir es la que no tiene los poderes, porque tiene menos presiones, pero también cómo aparecen las presiones desde muy niños, ¿no? Tienes que recibir un don y si no lo recibes es una frustración para toda la familia que creo que lo puede ayudar a uno a pensar en este día de que a veces queremos que nuestro hijo sea o nuestra hija la mejor basquetbolista, la mejor futbolista, la mejor ingeniera, el mejor artista, ¿no? Que es un poco en las familias, en general en nuestras sociedades, la presión que se tiene de que los hijos tienen que ser diferentes o mejores que la anterior generación y que son, y muchas veces se termina arruinando la vida de las personas porque se frustra la vida, no solamente se frustra la vida de los padres, sino se frustra la vida de los propios hijos que no pueden tomar una decisión, que no pueden vivir más allá de lo que se les exige. Creo que también nos deja un mensaje muy interesante allí. y el otro mensaje que me parece así, muy explícito, muy evidente, es la fuerza de la comunidad, ¿no? O sea, al final, cuando está todo destruido, la comunidad empieza a hacer este trabajo colectivo, colaborativo, ¿no? En muchas comunidades en México está le llaman la faena, ¿no? La jornada, el La domingo, ¿no? El minga, día, la ¿no? minga en el Entonces, caso. todos salen a ayudar y van poniendo un poco de trabajo colectivo que es gratuito, honorario, y se levanta la comunidad, ¿no? Que probablemente si uno espera que el Estado le reconstruya, pues no va a llegar. Entonces esa es una forma de acción colectiva. Y aquí recuerdo estoy recordando un poco que esta familia, pues Madrigal, es el centro de esa población, del encanto, pero luego la familia cuando está en crisis, la gente se siente desconcertada, ¿no? Es como si el líder, si el líder está en crisis, ¿qué podemos hacer los que no somos líderes? Pero luego cambia un poco la historia y soy la propia comunidad la que se empodera y le dice a los líderes, mire, aquí estamos para ayudarlos. Y también creo que deja un mensaje de solidaridad muy valioso de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, que a veces nosotros no exaltamos esos valores tan importantes como el de la solidaridad, la de poder apoyar al otro cuando está caído, a pesar de que siempre ha sido nuestro líder y siempre hemos dependido un poco de su luz, ¿no? Como de ese liderazgo. Creo que también nos deja un mensaje muy valioso de capacidad de reaccionar frente a las crisis, no de hundirse porque los líderes, los que tienen liderazgo se caen y se fracturan. En un momento de crisis, la comunidad tiene que sacar su mejor energía para poder ayudar a esos líderes que están cayendo, porque si no toda la comunidad se destruye o está en grave riesgo de destruirse. Sí, justo eso, ¿no? Digamos, la unión del colectivo, la comunidad tratando de apoyar y tratando de reconstruir, ¿no? Sucede constantemente eso en América Latina, que a veces es necesario que nosotros como comunidad reaccionemos para empezar a reconstruir, a alzar lo que se ha destruido por diferentes factores. Y no sé, aquí incluso yo haría una especie de análisis respecto del ejercicio de los derechos, ¿no? Porque a veces esta visión occidental donde tenemos que esperar que el Estado nos dé esos derechos, nos los otorgue, como díselos a pedir, no a solicitar. Y aquí como que el mensaje es, pues no, o sea, organícense y al final de cuentas cada quien tiene un don y aun quien no tiene un don puede generar un tipo de liderazgo o de participación política, ¿no? O sea, al final todos podemos participar de acuerdo a nuestras características, ¿no? A nuestra forma de ser. Y me parece que esto incluso constantemente por la música que le gusta a Disney y todo esto, salta muchísimo nuestro don festivo, ¿no? Las fiestas son espacios de paz, son espacios para organizarse, para congraciarse, para terminar con rencillas o rencores, ¿no? Entonces, en lugar de verla negativamente, la fiesta como, ay, es algo incivilizado, algo retrógrado, algo
que te quita de la laboriosidad. Es al contrario, o sea, la fiesta es un espacio en el que se puede crecer comunitariamente. Sí, y precisamente en esa misma línea, aunque bueno, un poco relacionado con la fiesta, se me viene a la memoria también como en el caso del personaje fuerte de la abuela, también trata, evidentemente ella sabe cuál es el problema o sabe qué es lo que está ocurriendo, pero lo oculta con la fiesta, ¿no? Pues, cuando Mirabel le dice, mire, la casa, veo grietas, ¿no? Dice, no, no, no pasa nada, que siga la fiesta. Pues, probablemente uno podría pensar a veces en cuando tenemos tragedias anunciadas o desastres, o, pues, no, 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 que siga la fiesta, que siga esto, porque es mejor no verlo, ¿no? Y a veces los demás dicen, bueno, ¿qué es lo que yo no, qué es lo que yo debo saber? ¿Qué no me han informado? ¿Qué es lo que yo no sé? Dicen, no, no, usted tiene toda la información disponible, pero realmente hay alguien que tiene la información y se está quedando callado, probablemente porque no sabe cómo resolver el problema, o porque tiene temor, o porque no cree en él, ¿no? Porque no es consciente de que viene una dificultad mayor. A mí me llamó mucho la atención esa Sí, imagen ahí no está pasando no, no, nada, que es la fiesta. no lo había notado, claro, es el viejo adagio, ¿no? De al pueblo pan y circo, ¿no? Para que estén comiendo y festejando y no se den cuenta del problema. Es claro, hay un tema ahí de acceso a la información y de transparencia, ¿no? Porque la que lleva ahí el gobierno oculta algunos datos que serían útiles a la comunidad para poder reaccionar frente a ese problema, ¿no? Aunque aquí Y no probablemente aunque aquí probablemente se tramita también por el mismo amor que le tiene a la familia, entonces es como que, además ustedes no pueden resolver este problema, es un problema tan grande que no lo pueden resolver ustedes, sino que tenemos que esperar a que alguien nos ilumine, que también creo que hay un mensaje allí. ¿Para qué claro, les voy claro, a sí, preocupar si ustedes no tienen la solución? sí, sí, que podría ser visto, o sea, desde dos ángulos, ¿no? O sea, desde una especie de proteccionismo, de paternalismo, ¿no? En este caso de maternalismo hacia la comunidad, ¿no? Incluso también nuestras culturas latinoamericanas tienen mucho esto, ¿no? O sea, del mesianazgo, ¿no? O sea, decir, esperar que un mesías o que alguien venga y lo solucione, no sé, ¿no? Y esto mesiánico, por decirlo así. Y de alguna forma también pues un cierto tipo de autoritarismo, ¿no? Porque pues básicamente si lo hubiera socializado el problema, a lo mejor entre todas y todos hubieran encontrado una solución, ¿no? No sé, es complicado es quizás ese punto, ¿no? Sin duda, sin duda. Oye, Mario, pues muchas gracias. Se fue rapidísimo el tiempo. Qué gusto que nos hayas acompañado, sobre todo pues, siendo tú profesor especialista en historia del derecho, en derecho constitucional, ¿no? En derecho judicial, para hablar de esta película que si bien es una película infantil de dibujos animados, pues como ha sucedido en las últimas décadas, pues es una película que también está dirigida a un público adulto y que trata de enviar una serie de mensajes a las generaciones jóvenes y que pues conviene analizar justo por eso, para socializar con nuestros hijos y que no quede así nada más al aire, ¿no? Para que no genere clichés o estereotipos incorrectos y termine siendo pues, una forma de aprovechar los mensajes que sean más adecuados y correctos. Así es, yo volvería sobre este tema para despedirme de ese mensaje muy potente de que no hay héroes ni heroínas con poderes sobrenaturales, sino que es la capacidad de cada quien de poder enfrentar los problemas y de poderlos resolver. En este caso, pues la personaje principal o la personaje principal es la que resuelve los problemas, que es la niña, sin tener poderes. ¿Cuál es el poder? El poder está adentro, ¿no? El poder está en lo que podamos nosotros, en la capacidad que podamos tener nosotros de ser conscientes de los problemas y de podernos anteponer a ellos y gestionarlos y enfrentarlos. Y esa es la mejor conducción. Creo que deja un mensaje muy importante a veces para nuestros niños y niñas en un mundo en donde todavía se sigue hablando de princesas y de héroes. Por supuesto, hace parte de una fantasía importante, pero que podamos tener la oportunidad de decirles qué es lo que que ellos son los artífices de su destino y de su vida.
Pues agradecele a tus hijas que te hayan convencido de participar en este pequeño debate, y nos llevamos esta grande lección que apuntas, ¿no? Todos y todas podemos participar en la elaboración, en la construcción de nuestras instituciones políticas, de nuestro derecho, siempre y cuando, bueno, pues tengamos ese arrojo, ¿no? Esa necesidad de manifestarnos y de hacernos escuchar. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. Nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, pues nos vemos. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima. Gracias por seguirnos.